Un electrón con velocidad inicial de 3 por 10 a la 5 metros por segundo, dirigido en el sentido positivo del eje X, penetra en una región donde existe un campo eléctrico uniforme y constante, de valor 6 por 10 a la menos 6 newton partido coulombio y dirigido en el sentido positivo del eje Y. Determine, apartado A, las componentes cartesianas de la fuerza experimentada por el electrón. Bien, vamos a hacernos un pequeño dibujo. En concreto, tenemos un electrón. Sabemos que el electrón, vamos a ponerlo aquí arriba. La carga nos la da el enunciado, la tenemos aquí abajo, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, pero el electrón es negativo. Bien, el electrón penetra en un campo eléctrico. El campo eléctrico, si ponemos las coordenadas cartesianas, la vertical y hacia arriba, J, y horizontal y hacia la derecha, vector unitario Y, el electrón penetra dentro del campo con una velocidad inicial de 3 por 10 a la 5 metros por segundo en el sentido positivo del eje X. Luego, por tanto, si este es el eje X, vamos a poner una carga negativa, como es el electrón, que penetra con esta velocidad inicial, que vale 3 por 10 a la 5 y metros por segundo. Dado que el campo eléctrico, según nos dicen, está dirigido en el sentido positivo del eje Y, el campo eléctrico lo tenemos que dibujar vertical y hacia arriba. Por tanto, para el electrón, que es negativo, la fuerza eléctrica la tendremos que dibujar en sentido contrario al campo. La fuerza eléctrica es el valor de la carga por el campo eléctrico. Luego, si la carga es negativa, al multiplicarla por el campo, tenemos una fuerza en sentido contrario. ¿Eso qué implica? Que la trayectoria del electrón será una trayectoria parabólica, donde tendremos, como decimos, la fuerza eléctrica en cada punto aplicada vertical y hacia abajo, y lo cual implica que en cada punto de la trayectoria tendremos dos componentes de la velocidad. Una velocidad en el eje X, que será la velocidad inicial, 3 por 10 elevado a 5 metros por segundo, y esta velocidad va a ser constante porque en el eje X no tenemos ninguna fuerza. Sin embargo, en el eje vertical tenemos una componente de la velocidad v sub i que cambiará con el tiempo. Esta velocidad será función del tiempo y calcularemos esta componente con las ecuaciones de la cinemática que ya conocemos, es decir, velocidad inicial en el eje Y menos aceleración y más aceleración por tiempo, perdón, aceleración. Vale. Me pide, entonces, una vez hecho el dibujo, me pide las componentes cartesianas de la fuerza. Bien, tengo únicamente una componente de fuerza, la fuerza en el eje vertical, hacia abajo. Por tanto, vamos a ponerlo aquí abajo, componentes cartesianas de la fuerza. Estamos en el apartado A. Bien, hemos dicho, por tanto, que en el eje X, la componente X de la fuerza es 0. Aquí tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sin embargo, en el eje vertical, vamos a llamar esta componente F sub i, aquí sí que tengo fuerza, y la puedo poner en función del campo. Será el valor de la carga por el campo eléctrico, donde el campo eléctrico E nos lo da el enunciado, vamos a ponerlo aquí abajo, el valor, según nos dicen, es de 6 por 10 a la menos 6 newton partido coulombio, y pondremos un vector unitario J porque está dirigido verticalmente y hacia arriba. Por lo tanto, para calcular la componente vertical de la fuerza, multiplicamos la carga por el campo, siendo la carga menos 1,6 por 10 elevado a menos 19. Recuerda que el electrón es negativo. El valor del campo, 6 por 10 elevado a menos 6. Pondremos aquí el vector unitario J. Al hacer esta multiplicación nos sale menos 9,6 por 10 a la menos 25 J para la fuerza. Unidades en Newton. Luego tenemos como componentes cartesianas, vamos a ponerlo en rojo, tenemos dos componentes para la fuerza. Fuerza tendrá una componente X, una componente Y, donde la componente X, F sub X,
es 0 y hemos quedado que la componente Y vertical y hacia abajo menos 9,6 por 10 a la menos 25 J en Newton. Bien, por tanto ya tenemos el apartado A, las componentes cartesianas de la fuerza. Vamos a borrar esta pantalla y a ver, esta. Ahora, muy bien, ya tengo borrada la pantalla, leemos el apartado B. Bien, nos pide, leemos, vamos aquí al enunciado. Determine la expresión de la velocidad del electrón en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. Bien, la velocidad del electrón, velocidad como sabes es un vector que va a tener dos componentes. Una componente v sub x, componente unitario y una componente v sub y, vector unitario j. Esto lo vamos a poner en metros por segundo. Bien, la componente x, como hemos dicho antes, va a ser constante e igual a la velocidad de entrada del electrón en el campo eléctrico. Hemos dicho que se tratará de 3 por 10 a la 5 metros por segundo en el eje x, por eso ponemos el vector unitario y latina. Bien, la componente vertical, v sub i, será la velocidad inicial en el eje y más la aceleración y por tiempo, ecuación de la cinemática que ya conoces. Dado que el electrón penetra en el campo eléctrico con una velocidad inicial únicamente en el eje X, la componente vertical de la velocidad inicial en el eje Y es 0. No tenemos velocidad inicial en el eje vertical. Y por lo tanto calcularemos la aceleración como el producto de la aceleración que sufre el electrón en función del tiempo. Bueno, velocidad del eje Y. Luego, aquí podemos ver que para calcular la velocidad en el eje Y necesitamos la aceleración. ¿Y cómo vamos a calcular la aceleración? A partir de la fuerza. Si recuerdas, en el apartado A teníamos una fuerza vertical cuyo valor era, habíamos calculado, menos 9,6 por 10 elevado a menos 25 newton. La masa del electrón nos la da el enunciado, 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilos. Aplicamos la segunda ley de Newton, que relaciona fuerza, masa y aceleración, y para calcular, por tanto, la aceleración, dividimos la fuerza experimentada por el electrón entre su masa. Vamos a ponerlo aquí abajo. La fuerza, por tanto, habíamos calculado menos 9,6 por 10 elevado a menos 25 newton. Lo dividimos entre la masa del electrón, 9,1 por 10 elevado a menos 31, y nos sale una aceleración de menos 1,1 por 10 elevado a 6 metros por segundo al cuadrado. Bien, una vez tenemos la aceleración, podemos obtener ya la componente vertical de la velocidad. Habíamos dicho, nos vamos aquí arriba, recuerda que la componente vertical de la velocidad la tenemos por aquí arriba, la vamos a escribir otra vez. V sub i igual a y por el tiempo. Pondremos la velocidad evidentemente en función del tiempo. La componente vertical de la velocidad será menos 1,1 por 10 elevado a 6. El vector unitario hemos dicho que es J. Esto en metros por segundo, no nos perdamos, que casi me pierdo. Vale, esto, componente vertical de la velocidad. Bien, recuerda que el dibujo era el siguiente. Teníamos una parábola y, a ver que se me va la tinta, teníamos, por tanto, v sub x, que era constante, por eso le hemos puesto el vector unitario y latina, y tenemos una componente vertical, v sub y, que acabamos de calcular, y por eso acabamos de ponerle el componente vector unitario j, y como se dirige vertical y hacia abajo, tenemos un signo menos. Bien, ¿cuál es el vector velocidad? Lo hemos puesto arriba. El vector velocidad, ponemos las dos componentes. La componente x, constante, 3 por 10 a la 5 y la componente vertical es la que depende del tiempo, menos 1,1 por 10 a la 6 j, y todo esto en unidades del sistema internacional en metros por segundo.
hemos llegado a un resultado final, lo vamos a recuadrar. Aquí me falta el tiempo, no nos lo dejemos el tiempo aquí, el tiempo, porque la componente vertical depende de t. Bien, pues creo que ya hemos acabado con el apartado B. Voy a borrar esta pantalla y ponemos una nueva. Leemos el C. En el C me pide que determine la energía cinética del electrón un segundo después de penetrar en el campo. Energía cinética del electrón. La expresión matemática para calcular la energía cinética, como bien sabes, es la mitad de la masa del electrón por su velocidad al cuadrado. Sin embargo, su velocidad, tal y como hemos obtenido en el apartado B, es un vector con dos componentes, 3 por 10 a la 5 y menos 1,1 por 10 elevado a 6 t j. Dos componentes para la velocidad. Luego esta velocidad es función del tiempo. Dado que la velocidad depende del tiempo, la energía cinética también será función del tiempo. Si leemos el enunciado, nos pide la energía cinética para t igual a 1 segundo. Por lo tanto, vamos a calcular la velocidad para t igual a 1 segundo. La velocidad, vamos a poner v sub 1, será un vector. Pondremos 3 por 10 a la 5 y, este primera componente no cambia, menos 1,1 por 10 a la 6, y aquí pondremos un 1 y j. Luego la velocidad, el vector velocidad v sub 1, evidentemente es 3 por 10 a la 5 y menos 1,1 por 10 a la 6, j. Esta es la velocidad para t igual a 1 segundo. Lo que vamos a hacer es calcular su módulo para introducirlo en la expresión de la energía cinética. Vamos a calcular el módulo de la velocidad al cabo de 1 segundo. Será la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. La primera componente es 3 por 10 a la 5, lo elevamos al cuadrado, más lo mismo para la segunda componente, menos 1,1 por 10 a la 6, también elevado al cuadrado. Aquí realmente no nos hace falta hacer la raíz, porque aquí arriba, fíjate, en la expresión de la energía cinética, luego lo tendremos que elevar al cuadrado, pero es igual. Voy a calcular la velocidad y luego da igual, lo elevaremos al cuadrado. Haciendo todo esto, fíjate que en esta segunda parte la componente y de la velocidad es negativa, pero al elevarla al cuadrado me va a salir positiva. Por tanto, vamos a poner así el resultado, el módulo de la velocidad, de ese vector velocidad para t igual a 1, a ver si lo tengo por aquí, es de, a ver si lo encuentro, 1,14 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Vamos a hacer un resultado intermedio, vamos a poner en azul. Este módulo lo vamos a poner aquí arriba en la expresión de la energía cinética. Vamos allá. Energía cinética sub 1, es decir, para t igual a 1 segundo, será un medio de la masa del electrón por la velocidad 1 al cuadrado. Sustituimos un medio. La masa del electrón nos la da el enunciado, 9,1 por 10 elevado a menos 31. Y la velocidad la acabamos de calcular. Vamos a elevar al cuadrado el 1,14 por 10 elevado a 6, todo esto al cuadrado. Haciendo esto nos sale 5,9 por 10 a la menos 19 julios. Energía cinética del electrón para t igual a 1 segundo. 5,9 por 10 a la menos 19 julios. Como es un resultado final, vamos a cambiar de color y los recuadraremos en rojo. Correcto, ya tengo el apartado C. Lo pongo otra vez en negro, rojo. Lo que voy a hacer es poner una pantalla diferente, esta. Y lo pongo en rojo para señalarte que vamos a leer el apartado D, que dice: determine la variación de la energía potencial experimentada por el electrón al cabo de 1 segundo de penetrar en el campo. Luego me pide la variación de la energía potencial del electrón.
Para calcular esa variación de energía potencial lo voy a hacer de manera indirecta, porque la fuerza eléctrica, como bien sabes, es una fuerza conservativa. Y las fuerzas conservativas hacen que la energía mecánica se conserve. Luego la energía mecánica se conservará durante todo el recorrido del electrón. Luego, si se conserva, no cambia. Vamos a borrar por aquí esto que me ha salido. Luego, el cambio de energía potencial, que es lo que a mí me piden, va a ser la disminución de energía cinética. O al revés, si disminuye la energía cinética, aumentará la energía potencial. De manera que calculada una, tengo la otra. Dado que tengo velocidades, voy a calcular variaciones de energía cinética y automáticamente tendré variaciones de energía potencial. Vamos a ello. Había calculado en el apartado C, si recuerdas, para t igual a 1 segundo, había calculado la energía cinética del electrón, la había llamado EC sub 1, y el resultado era de 5,9 por 10 a la menos 19 julios. Te lo voy a marcar en azul porque lo voy a necesitar luego. Vale. Para t igual a 1 segundo, puedo calcular en el momento que penetró el electrón en el campo eléctrico, es decir, para t igual a 0, puedo calcular la energía cinética que tenía el electrón en ese momento. Sería 1/2 de la masa del electrón por la velocidad inicial del electrón al cuadrado. Lo vamos a calcular. La masa del electrón la conocemos, 9,1 por 10 elevado a menos 31, y la velocidad es la de entrada, nos la da el enunciado aquí arriba. Aquí arriba la tengo. La pondremos aquí en la expresión de la energía cinética, 3 por 10 elevado a 5 y todo elevado al cuadrado. Esta energía cinética inicial de entrada, 4,1 por 10 elevado a menos 20 julios. Vamos a recuadrarlo. Energía cinética sub 0, 4,1 por 10 elevado a menos 20 julios. Bien, es otro resultado parcial. Lo vamos a recuadrar en azul y voy a restar las dos energías cinéticas. Es decir, la energía cinética, el cambio de energía cinética desde t igual a 0 hasta t igual a 1 será energía cinética final menos energía cinética inicial. La final es de 5,9 por 10 elevado a menos 19. Le resto la inicial de entrada, 4,1 por 10 elevado a menos 20. Y nos sale un cambio de energía cinética de 5,49 por 10 elevado a menos 19 julios. Vamos a ponerlo aquí a la derecha. La variación de energía cinética, fíjate que me sale positiva. 5,49 por 10 a la menos 19 julios. Lo vamos a recuadrar, también es un resultado parcial, pero lo que te quiero decir es que nos sale positiva una variación de energía cinética mayor que 0 y por lo tanto la energía cinética ha aumentado porque ha habido una fuerza aplicada sobre el electrón. Ha habido una aceleración, ha aumentado su velocidad. Bien, ha aumentado la energía cinética, luego si la energía mecánica se conserva, si ha habido una variación de energía cinética, necesariamente la misma variación ha debido ocurrir en cuanto a la energía potencial. Por lo tanto, si tenemos una variación positiva, un incremento de energía cinética, tenemos el mismo valor, pero en sentido contrario, negativo, menos 5,49 por 10 a la menos 19 julios, será la disminución de energía potencial. Por eso, el valor es el mismo, tanto para energía potencial como variación de energía potencial que energía cinética, pero el signo no. Para la energía cinética tengo un incremento y para la energía potencial tengo una disminución. Bueno, pues un poco largo el problema, pero lo hemos conseguido. Cualquier duda en los comentarios. Gracias por tu atención y hasta el siguiente. Gracias, hasta luego.